Bueno amigos, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy clínico y como lo dije al inicio, no quiero teorizar para nada y no, quiero hacer algunos puntos importantes para que usted observe y que los pueda ejecutar para con la mejor resultado posible. ¿Ok? Les voy a compartir aquí unas fotografías. Déjenme aquí buscar aquí unas fotografías. Eh, el, el- Vamos a colocar esa aquí. Hace algunos días atrás yo coloqué un post en relación a este caso clínico, y es por eso que viene a colación, ¿no es cierto? Muy buenas noches, María. Luis Rojas también, sean bienvenidos. Eh, yo coloqué hace algunos días atrás, yo creo que fue la semana pasada, no me recuerdo bien qué día, pero coloqué esta fotografía en la cual hay un paciente que tiene pérdidas de papila por enfermedad periodontal y ya voy a explicar más o menos algunas cosas que hice en ese paciente. Y a raíz de este post, alguien me escribe, me dice, doctor, por favor, ¿puede dar algunos tips en relación a eso? Bueno, entonces eso vamos a hablar el día de hoy de estos black space. Entonces, quería hacer una secuencia de hacer unas pequeñas diferenciaciones en relación a cómo yo hago mi abordaje cuando yo tengo estos blancos, estos espacios negros. Buenas noches, María. Luis Fernando, Luis Antonio Fadiño, mi amigo querido. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Entonces, ¿cómo trabajar los black space? Yo creo que yo personalmente, ¿qué yo hago? Yo veo cuál es el origen de ese black space. O vamos a incluir también dentro de la conversación diastemas. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué yo no tengo esa papila? Yo creo que es importante en esos casos identificar cuál es la causa. Por ejemplo, yo lo puedo dividir de dos orígenes. Uno, por enfermedad periodontal, como una secuela de una enfermedad periodontal, donde, por ejemplo, el paciente puede haber tenido una periodontitis, donde perdió altura de sus crestas óseas y por lo tanto no tengo esa papila. Bueno, ese es un origen de periodontal. Pero muchas veces yo también puedo tener a estos black space por otro origen. Por ejemplo, de forma, de anatomía. Por ejemplo, en este caso específico que estamos viendo, ya vamos a ir avanzando así un poquito, voy a mostrar unos 3, 4 casos para que podamos conversar diferentes situaciones clínicas. Entonces, específicamente en este caso, sí, yo tengo un black space. Ok, yo tengo un black space. ¿Cuál es el origen? Si hacemos un sondaje, yo no tengo enfermedad periodontal en ese paciente. Ok, pero ¿qué yo tengo? Alteración de forma. La forma que tiene este diente, por ejemplo, si yo hago una réplica del diente 11, copio en el diente 21, se me va a ver un black space mucho mayor. Por lo tanto, la anatomía no está acompañando a la biología que tiene y por eso yo voy a tener un black space. Entonces, en este tipo de black space, donde yo tengo una alteración de forma, yo personalmente me foco principalmente en eso. Bueno, específicamente en este caso, donde yo tengo en el diente 21 una corona que no tiene una forma adecuada, no importa en este momento si el material, si es metal cerámica, si es circonia, disilicato, etc. En este caso, en este momento no importa la conversación, el tipo de material que tenemos ahí, pero sí el abordaje. Por lo tanto, si yo copio en el diente 21 la misma forma del diente 11, ¿cuál es el problema que yo voy a tener? No voy a tener la posibilidad de cerrar ese black space de forma correcta. Eso es importante. Y por el contrario, voy a generar un espacio aún mayor, mucho más evidente. Segundo, ese black space, por la forma que tiene el diente 11, yo no lo puedo cerrar a expensas solamente del diente 21. Por lo tanto, porque eso fue lo que trataron de hacer en esa rehabilitación antigua. Si ustedes observan,
tenemos un diente 21 mucho más ancho, con la intuición de poder cerrar ese black space. Y si ustedes observan la línea media de las dos restauraciones, del 21 y del 11, está inclinada, ¿no es cierto? Está inclinada. ¿Por qué? Porque está invadiendo espacio, el 21, espacio que era del 11. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este breve análisis nos damos cuenta de que ese black space específico que estamos viendo aquí, yo no tengo cómo cerrarlo a expensas solamente de la sustitución de mi corona, en este caso del diente 21. Por eso que aquí nos tenemos que ir en búsqueda de diferentes alternativas, tanto técnicas directas, técnicas indirectas. Vamos a buscar cuál es el mayor beneficio que yo tengo al menor costo, ¿no es cierto?, para el paciente. Costo desde el punto de vista monetario, pero también costo en el sacrificio, vamos a decir así, de estructura dentaria. Entonces, en este caso, si ustedes observan con una técnica directa en el diente 21, en el diente 11, donde vamos a modificar solamente nuestro reborde mesial, solamente una pequeña restauración en ese espacio, nosotros vamos a poder distribuir correctamente los anchos de los dientes, vamos a hacer la corrección de la línea media que estaba inclinada y al mismo tiempo vamos a poder cerrar ese black space. Entonces, muchas veces estos black space que nosotros vamos a tener se pueden deber a formas o anatomías o mal posicionamientos dentarios que me van a generar estos black space. Si yo no lo voy a solucionar desde el punto de vista ortodóntico, haciendo un alineamiento correcto, y lo voy a hacer a través de restauración, bueno, yo voy a tener que pensar en técnicas directas o en técnicas indirectas para poder cerrar adecuadamente ese espacio, ¿ok? Entonces, una situación es alteraciones de forma de los dientes que me van a llevar, o de posicionamiento, que me van a llevar a generar estos black space que muchas veces para muchos pacientes no es agradable, ¿no es cierto? No es agradable, se ven feos. Pero esto no es de origen periodontal, es de origen simplemente al formato dentario o al posicionamiento dentario que nosotros vamos a tener esa alteración. Entonces, en este caso, fue solucionado mediante la modificación, es decir, se generó la modificación del diente 11, en este caso con una resina compuesta, y el diente 21 se hizo la sustitución de esa corona, que era una corona metal cerámica, se sustituyó por otra restauración. Entonces, ese es el objetivo de poder analizar cuál es la técnica y el material más adecuado que tenga un costo a nivel de estructura de sustrato dentario que me traiga mayor beneficio a un menor costo de sustrato dentario en este caso, ¿ok? Entonces eso es muy importante que lo puedan recordar, el análisis de por qué, cuál es el origen de ese black space que nosotros vamos a tener en ese momento. Entonces, otra situación que yo quiero traer aquí a colación, a conversación, y vamos a ir creciendo. Si bien aquí no es un black space, pero lo vamos a incluir también dentro de nuestra conversación, es diastemas. Diastemas también se van a deber principalmente a posicionamiento o a formato dentario, que es más o menos el mismo origen que podríamos decir de algunos black space. ¿Qué es interesante aquí? Que dependiendo de la situación del diastema o del black space que nosotros podamos tener, también muchas veces, como en este caso no es de origen también periodontal. Puedo sí, eventualmente por el mal posicionamiento, ¿no es cierto?, de algunos dientes yo puedo tener, ¿no es cierto?, pérdida de alguna cresta, pero no es debido a enfermedad periodontal, ¿ok? Entonces, en este caso, si por ejemplo, si se hiciera un tratamiento ortodóntico, ¿no es cierto?, o de alineamiento, nosotros podríamos alinear y perfectamente el diente va a crear su papila, porque en este caso no hay pérdida de la papila, sino que yo tengo un diastema. Entonces,
¿Qué es importante en este caso? Pensar cómo yo voy a condicionar ese tejido. Ahí viene un análisis clínico que nosotros tenemos que hacer. Y de mi punto de vista, hay algunos parámetros que yo personalmente utilizo para hacer eso. Cristian Prosto, Cristian, mi amigo, un abrazo para ti y Alejandra. Felicitaciones por el casamiento. Ya les voy a llamar para saludarlos, ¿ok? Entonces, es muy importante esto. Entonces, ¿cuáles son los puntos clínicos que yo veo para poder hacer este análisis? ¿Cuál es el ancho del diastema que yo tengo? ¿Cuán ancho es ese diastema? Para mí eso es muy importante, porque eso me va a generar el tipo de preparación que yo voy a hacer, voy a pensar en el tipo de material que yo voy a utilizar y me va a decir también el tipo de tejido que yo voy a tener en esa región. Por ejemplo, si yo tengo diastemas pequeños, diastemas de 1 milímetro hasta 1,5 milímetros, por ejemplo, en esa región nosotros no vamos a tener un tejido blando tan resiliente. Generalmente, cuando yo voy aumentando ese diastema, como en este caso 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, en esa región vamos a tender a tener un tejido blando mucho más resistente, mucho más resiliente, difícil de poder modelar, porque él va a tener un grosor adecuado, como ustedes están viendo aquí en esa fotografía. Por lo tanto, volvemos, si yo tengo un diastema pequeño, 1 milímetro, 1,5 milímetros, yo no voy a modificar ese tejido, sino que inmediatamente yo lo voy a condicionar a partir de mi preparación. Otro punto importante que tenemos que analizar aquí: más estrecho es mi diastema, menos profundo yo voy a necesitar hacer, voy a hacerla de otra forma. Más estrecho es mi diastema, menos yo voy a necesitar entrar en mi surco gingival. Más amplio es mi diastema, más voy a necesitar entrar para poder hacer un perfil, poder generar un diseño protésico que me permita condicionar esa papila y poder cerrar ese black space o el diastema como tenemos en este caso. Entonces son situaciones clínicas que yo personalmente trato de dejar muy claras en mi diagnóstico para poder ver cuál es el abordaje que necesitamos hacer. Punto importante. Entonces, volvamos atrás. Marque ahí en un papelito para que no se lo olvide. Muy importante, porque el tip que le estoy dando ahora ya vale la pena por usted estar aquí en la live junto conmigo. Entonces, márquelo ahí. Primer punto: determinar si yo tengo un diastema estrecho o tengo un diastema más amplio. Diastema estrecho, necesito invadir menos o entrar menos a mi surco gingival. Diastemas más amplios, voy a necesitar más entrar para poder generar un diseño protésico que permita condicionar esa área de papila. Anótelo para que no se lo olvide, ¿ok? Eso es muy importante dentro del contexto que estamos conversando. Ahora, vamos a pensar, cuando tengo diastemas que tienden a ser estrechos, yo puedo optar tanto por una técnica directa como por una técnica indirecta, porque se hace fácil, ¿ok? Es muy simple de poder solucionarlo, ¿ok? Cuando tengo diastemas muy amplios, 3, 4 milímetros o más, yo prefiero hacerlo con técnica indirecta. ¿Por qué? Porque voy a necesitar entrar más en áreas proximales, voy a necesitar entrar más en área subgingival y hacer una técnica subgingival en esa área, y aún más dar el contorno, se me hace más complejo el procedimiento. Por lo tanto, en ese caso, yo prefiero hacerlo de forma indirecta. Mucho más simple, puedo aislar después en mi cementación,
tranquilamente. Pero todo el diseño protésico va a estar hecho extraoralmente porque va a ser mucho más fácil determinar ese diseño, los ajustes, los contactos, ¿ok? Entonces, diastemas amplios o black space muy amplios, yo prefiero hacerlo de forma indirecta. Aquellos que tienden a ser más estrechos, ¿ah? Aquellos que tienden a ser 1 milímetro y medio, 2 milímetros, yo aún tengo clínicamente un muy buen control para poder hacer ese cierre de diastemas o cierre de backspace. ¿Qué es importante aquí también? Punto 3, anótelo ahí en su papelito, en su agenda, donde usted lo quiera, en su computador, donde usted quiera, anótelo. ¿Qué es importante? Profundidad de sondaje. La profundidad de sondaje en esos casos es muy importante. Aún más, si yo voy a hacer una técnica indirecta, yo necesito saber cuál es la profundidad de sondaje, cuál es mi límite para yo poder entrar dentro de ese surco, ¿ok? Eso también, porque puede ser que necesite algún procedimiento quirúrgico, ¿ok? Entonces, ese era mi punto número 3. Otro parámetro que yo observo bastante, eso era en cuanto a las dimensiones del black space o a las dimensiones del diastema que nosotros vamos a trabajar. Cualquiera de las dos opciones da lo mismo. Otro parámetro, dijimos entonces las dimensiones y dijimos también más o menos la técnica. Ahora, otro punto que yo observo bastante es el tipo de tejido que yo tengo. Generalmente, como en este caso que estamos viendo específicamente, en la medida que nosotros tenemos obsérvelo, cuando nosotros tenemos un diastema más amplio, tendemos a tener un tejido mucho más robusto, mucho más grueso, de difícil manipulación. Por ejemplo, si a este caso yo simplemente preparo y comienzo a hacer presión, voy a necesitar hacer mucha presión para poder condicionar ese tejido. Entonces, me ayudo bastante en estos casos cuando yo tengo diastemas amplios o black space amplios, de hacer una pequeña cirugía que va desde vestibular a palatino, entonces va de vestibular hacia palatino, de vestibular hacia palatino, disminuyendo el grosor de mi papila, ¿ok? No en altura, no cortar la altura de esa papila, no, por el contrario, es disminuir el ancho de esa papila, ¿ok? Entonces, yo hago una pequeña cirugía, es muy simple, de vestibular, más o menos del ángulo, ¿no es cierto?, del contorno cervical, ¿no es cierto?, del contorno cervical, de vestibular hacia palatino, disminuyendo el grosor de mi papila, no la altura de mi papila. ¿Por qué yo hago esto? Porque eso me facilita, uno, tener acceso a la área subgingival, dos, de tener un tejido con un grosor menor en el cual yo necesito hacer menos presión e inmediatamente hago mi provisionalización para ya ir haciendo, ¿no es cierto?, el acondicionamiento de ese tejido. Entonces es un procedimiento simple que me va a permitir tener acceso a esa área subgingival, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo voy a disminuir el ancho de mi papila haciendo el condicionamiento inmediato, y de esa forma yo voy a poder entonces poder hacer ese acondicionamiento. Entonces, son varios factores clínicos que nosotros tenemos que ver cuando yo hago mi cierre de diastemas o cierre de mi black space. Recuerden, anótela ahí para que no se lo olvide. Primero, ver, tengo black space o diastemas estrechos o amplios. Si son estrechos, voy en técnica directa. Si son muy amplios, prefiero hacerlo con técnica indirecta, indistintamente del material. Estamos aquí simplemente hablando de la técnica si es directa o indirecta. Segundo, profundidad de sondaje. Tercero, cirugía
si es que fuera necesario para disminuir no la altura, sino que el ancho y de esa forma hacer un diseño protésico que permita acondicionar ese tejido de forma correcta. ¿Ok? 4 puntos clínicos bien importantes, ¿ok? Dice aquí el doctor, dice Ivette, el doctor Mirko se está refiriendo a la técnica BOPT. No, no me estoy refiriendo a la técnica BOPT. ¿Ah? Por el momento, hasta el momento, no he hecho ninguna referencia a la técnica BOPT. ¿Ok? En el caso siguiente sí puede ser. La técnica BOPT, muchos la relacionan a un tipo de preparación. ¿Ok? De mi punto de vista, no es solamente una preparación. La técnica BOPT utiliza una técnica de preparación tipo vertical, no horizontal. ¿Cuál es la diferencia entre una preparación vertical y una preparación horizontal? Que la preparación horizontal deja un límite cervical marcado, evidente. Por ejemplo, hombro, chaflán. Son anchos, ¿correctos? Segundo, y la técnica vertical no deja un límite evidente, siendo un límite aleatorio para poder determinar posteriormente en el laboratorio nuestro límite. Y así como dice aquí Mario, la técnica BOPT no está asociada generalmente a una cirugía. Y en este caso, yo sí hice cirugía. Generalmente, ¿cuál es el BOPT? Eliminar, ¿no es cierto?, el límite amelocementario para recrear posteriormente ese nuevo perfil de emergencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo hice en el caso anterior? Entonces, estamos yendo creciendo un poquito en informaciones donde teníamos algunos black space, ¿no es cierto? Teníamos algunos diastemas que son de causa de formato dentario o de posicionamiento dentario, ¿ok?